tema de hoy, hermano, el diablo también siembra. Vamos a estar hablando mucho del diablo, pero la palabra del Señor nos dice que no olvidemos sus maquinaciones. Amén. O sea, maquinaciones es cuando alguien está tramando, cuando alguien no se las trae bien, porque maquinar, cuando usted dice, voy a hacer algo bueno, voy a hacer un plan, usted no utiliza la palabra, voy a maquinar un plan. Pero cuando se nos dice maquinar, es que hay un chanchullo, ¿verdad? Hay algo escondido, hay algo que no viene bien en contra de quien se maquina, claro está. El diablo maquina. Y la palabra del Señor nos lo advierte para que estemos siempre alertas. ¿Ven? Podemos estar, como dice, happy go lucky, como dicen en inglés. Vamos por ahí, vamos andando a ver qué pasa. El creyente tiene que estar pendiente, consciente, como nos dicen a veces en el mundo, pero más aún en el Evangelio. En el mundo nos dicen, tú estés andando por la calle, be aware of your surroundings, te dicen, no andes por ahí. Especialmente le enseñan a uno, si tú vas a viajar a un lugar que tú estás visitando, eres un turista posiblemente, pero no estés. Dicen, ahí va uno, ese cae ya mismo. Entonces viene alguien a meterte un cuento, viene alguien aquí o te deslemba y sacan la cartera o algo, o te hacen algo, ¿entiendes? O dice, deja ver dónde parqueó el carro porque seguramente es un carro alquilado, así que fue. O sea que tenemos que andar alertas. ¿Okay? Cuando usted sabe que tú estás en un lugar que es cuestionable o caliente, como dicen en Puerto Rico, y no nos hablamos del calor, ya usted sabe de qué calor hablamos, usted está pendiente, de momento usted siente algo, usted hace chequito para acá, chequito para allá, de momento usted ve que alguien está haciendo un ruido de la pata así, y dice, como chequean su zapato, y es para chequear qué es lo que está pasando más atrás. Siempre hay que estar alerta, cruzar la calle, aunque la luz de peatones cruce, usted espera un rato y chequea porque viene el que se come la luz, o viene el que anda leyendo celular guiando, o viene el que anda peleando con el que está dentro del carro, cosas así. Todas esas cosas, esas alertas, ¿ven? Las tenemos en el mundo y nos acostumbramos a ellas. En el Evangelio tenemos que tener una alerta, no como esas, pero el concepto de estar alerta es igualmente válido y necesario en el Evangelio. Mateo 13, 24 al 30. Amén. Déjeme leerlo en esta ocasión, lo habíamos leído ahorita cuando estábamos en el devocional. La parábola del trigo y la cizaña. Amén. El trigo y la cizaña. El trigo. Amén. Es el trigo. Aquí nosotros no estamos acostumbrados porque aquí, que yo sepa, en Puerto Rico no se siembra trigo. Pero cuando usted ve una matita de trigo, crece, echa sus hojitas y eventualmente sale una espiga. En la espiga están todos los granitos como unos piquitos, ¿verdad? Parecido a la espiga de arroz. No sé si te has visto una espiga de arroz. Aquí comemos mucho arroz, pero aquí no se siembra arroz. Nunca hemos visto, ¿verdad?, físicamente un sembradío de arroz. Pero el trigo, sale la espiga y salen los granitos de trigo. La cizaña, mientras nace, ya las hojitas, idéntica al trigo. Cuando va creciendo, idéntica al trigo. Echa la espiga, idéntica al trigo. Pero ¿sabe qué? Que en lo que parece son granitos, usted mira y el cartucho está vacío. Pero eso no se sabe sino hasta el final. El Señor sabía eso y los que escuchaban la parábola, el Señor sabía que sabían esto, porque esto eran estampas agrícolas de todos los días. En aquellos tiempos era permitido que el que tenía un campo sembrado de trigo, por ejemplo, si pasaba gente por allí, el que estaba pegadito del camino, pues uno podía agarrar unas espigas, las que están ahí, no meterse al campo a pelar el campo. O sea, te metías ahí, agarraba la que estaba cerquita de la verja y podías ir comiendo trigo según iban el camino. Eso era permitido. Yo estoy seguro, muchos de ellos iban caminando y decían, ay, esto no es, esta es la cizaña. Y botaban la mata, porque no servía para nada. Después agarraban otra y esa, Dios mediante, era la que era genuina y comían. Nadie se iba a comer cizaña, a decir, yo me voy a comer la cizaña y dejarle las buenas al dueño, porque la intención era comer en el camino. ¿Okay? Así que esa era parte del fast food que había en aquellos tiempos. ¿Okay?
Así que era permitido hacerlo y era algo culturalmente aceptado. ¿Amén? Culturalmente necesario casi. Pero en el verso 24, capítulo 13 de Mateo, dice, el Señor les refirió otra parábola. ¿Por qué dice otra? Porque al principio del capítulo 13 se nos redacta que Él les había contado la parábola que comenzó toda la serie de las parábolas, que es la parábola que conocemos del sembrador. El sembrador y la semilla, le decíamos. Dice, otra parábola, le dice en el 24, y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjate que las dos parábolas, si te recuerdas la primera, tiene que ver con semilla. Y aquí este dice, sembró buena semilla. Parecería que iba a ser similar a la anterior. Pero vamos a ver que tiene similitudes y tiene otras cosas que añaden un detalle importante para el pueblo de Dios. Dice, pero mientras dormían los hombres, o sea, los trabajadores del campo, vino su enemigo, ¿ven?, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fue creciendo el trigo y fue creciendo la cizaña a la misma vez. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Si yo le estaba explicando hace un momentito que la cizaña no se puede distinguir, ¿verdad?, típicamente cuando va creciendo del trigo, ¿cómo es que los siervos del padre de familia le dijeron, hay cizaña en tu campo? Lo que pasa es que la persona común y corriente no sabe. Los que trabajan en ello lo saben. Amén. Usted lo ve. Cuando usted tiene plantas, si usted cuida plantas, usted sabe cuando la planta está saludable. Amén. Solamente mirarla de lejos. La persona que no sabe de plantas, pues la mira así y dice, esta planta yo creo que hasta plástica es. Y cuando va, y cuando va y mira, dice, no, esta planta no es plástica. Y la persona que las cuida sabe el detalle porque las conoce íntimamente. Estas personas sabían. La diferencia está en que estos son los siervos del padre de familia, los que estaban allegados a él, los que sabían del asunto. La persona común y corriente no se daba cuenta sino hasta el final. Pero con todo y eso, vea la advertencia que le hace el padre de familia. Dice, tú sembraste buena semilla. ¿Y por qué tienes cizaña? Porque está la buena y la mala creciendo a la vez. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto como para dañar el campo, como para que la cizaña estorbe en cierta forma o pretenda estorbar. Amén. O pretenda confundir al final el fruto o pretenda estorbar el crecimiento. Pero ¿para qué sembrar y hacer que algo crezca si no sirve para nada? Amén. Los siervos entonces le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Arrancar la cizaña. ¿Verdad? Hace sentido. Si no sirve para nada, pues bótala lo más temprano posible. Pero entonces él le dijo, no, o sea, dejará que crezca. Ellos harían, ¿qué? Y él le dice, no vaya a ser que al tratar de arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Aun cuando ellos veían, vimos que tiene cizaña, pero en el distinguir activamente da trabajo. Y si es pretenderle, vamos a arrancarlo todo de un jalón, pues ahí se iban a ir ciertamente algunos que eran trigo. Aún si hubiera sido uno o dos que eran trigo y se fueron 800,000 cizañas, el Señor no quería eso. El Señor no quería que ningún trigo se afectara. Dice, ustedes dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la siega. Cuando venga el momento de validar la cosecha, que tienen fruto, ahí yo le voy a decir a los segadores, recojan primero la cizaña y la amarran en manojos para quemarla. Y después que hayan recogido la cizaña, todo lo que queda es el trigo. Ese trigo usted lo recoge y lo pone en mi granero. La cizaña la pone en el campo para pegarle fuego. Y el trigo lo recoge en mi granero. ¿Ven? El Señor fue bien específico en lo que dijo. Pues ahí quedó la parábola. Pasado un momento, más adelante, en el verso 36, cuando toda la multitud se fue, en esa multitud era eso mismo, una multitud, pero entre ellos estaban los discípulos. Y los discípulos ciertamente más cercanos al Señor. No solamente en su comunión, sino en su proximidad. Ciertamente no estarían allá botados en la multitud, estaban cerquita del Señor todo el tiempo. Y habían escuchado claramente las palabras. Pero no lo habían entendido. Y le van a
preguntar al Señor. Verso 36, ¿verdad? La explicación. Amén. Y la explicación es de esta forma. Vamos a leerla para luego reseñarla. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Dice el verso 36. En el 37 el Señor les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? El Señor Jesús. El campo es el mundo. En el sentido bíblico, el cosmos, o sea, lo que se conoce como la tierra. La buena semilla son los hijos del reino. Amén. Y las cizañas son los hijos del malo. El malo en este caso es el diablo. Fíjense que no dice, y hay una que es más o menos que está in between. Dice, hay unos que son hijos del reino, hijos de Dios, y los otros son hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, o sea, el malo. La siega es el fin del siglo, de esta época en que estamos. Y los segadores son los ángeles. O sea, le explico una cosa por... Le hizo la asignación. Se la explicó claramente. Él quería que entendieran. Y ahora dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. O sea, los hijos del malo los arrancarán, los amontonarán y los quemarán en el fuego. Pues eso va a tono con lo que dice la Escritura acerca del destino de los malos. Amén. Dice el 41, enviará el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En ningún momento dice que de momento se desaparecieron en el horno de fuego. Dice que se quedan en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que van a estar llorando y crujiendo los dientes todo el tiempo. Va a haber tiempo para llorar y crujir. ¿Oyó? Eso es terrible, ¿verdad? El destino de los malos. Pero la palabra del Señor dice, el Señor no quiere eso, pero el Señor ha dispuesto eso. Porque hay algunos que, aunque el Señor quiere salvarlos, ellos no quieren salvar. Ellos no quieren al Señor. Amén. Pero una vez que estábamos predicando, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor incrédulo que el que no quiere creer. No desea, como diría en Puerto Rico, no le da la gana de creer teniendo toda la evidencia del Señor allí. Por ellos, recuerda hermano, siempre interceder activamente. Amén. Porque a veces hay muchas cosas, como se nos narra en la primera parábola, la del sembrador, que la semilla se siembra. Amén. El Señor siembra la semilla a través de nosotros, el sembrador. Pero la semilla no toda cae en buen terreno. En el terreno, siendo las vidas que están dispuestas a oírla, amarla, a entenderla, a hacerla y a creer en el sembrador. Muchos otros terrenos, como usted ve en la primera parábola, que by the way el Señor la explica también. Son las dos parábolas primeras. En el verso 18, capítulo 13, el Señor le explica. Eso nos da una idea también de el trasfondo y el contexto de las parábolas y cómo el Señor las predicaba y cuál era su intención y la explicación. Eso nos ayuda a entender las siguientes parábolas. ¿Amén? Cosas, primero que vemos es que son explicaciones sumamente sencillas. Nos enseña que las parábolas no hay que complicarlas. ¿Amén? Y las parábolas tienen prácticamente todas, tienen un contexto agrícola. Así que es bueno saber la historia y el contexto de la época para uno poderlas entender también. Amén. Así que, explicando esta parábola, lo dice claramente, van a echarlos en el horno de fuego a los hijos del malo, o sea, a la cizaña. Entonces los justos, dice el 43, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Igualito como se lo dijo a Daniel, en el capítulo 12. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga bien, oiga lo que le estoy diciendo. Así que le explico la parábola. ¿Qué cosas estamos viendo ahí? Primero, el contexto de lo que estamos viendo. La intención del Señor es aclarar a sus hijos que mientras los hijos de Dios están creciendo en la obra de Dios, en el conocimiento de Dios, los hijos del diablo, amén, van creciendo, pero no en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de su Señor, van creciendo en el conocimiento de su Señor, del diablo, y hace claramente la distinción. Los hijos del hombre, del Hijo del Hombre, de Dios, de Cristo, y los hijos del malo. Y el malo y los hijos del malo van creciendo, amén, en todo su sistema. ¿Okay? Tienen sus creencias,
tienen su Señor que les guía y tienen su propósito, pero el destino de ellos no es el mismo, aunque al principio se parezca. Y toda la intención del Señor aquí es aclarar de que según el creyente va, pueden y van a ver cercano a él o a ella aquellos que no son hijos de Dios, pero que de primera instancia no los mira y aparentan ser hijos de Dios. Las cosas que dicen parecen ser cosas que un creyente diría. La forma que se vería como un creyente se ve. Hacen las cosas que un creyente por lo general hace, excepto que cuando llega el momento de evaluar el fruto, por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Amén. El Señor sabe precisamente ello. Cuando llega el momento de evaluar el fruto, se da cuenta, esto está vacío. Amén. Por eso el Señor, en la advertencia, como estábamos viendo anteriormente, creo que este martes, el Señor le dice a los fariseos, ustedes son buenos haciendo 20,000, ¿verdad?, demostraciones y un teatro, como si ustedes tuvieran temor de Dios. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Como que dice, frutos como que son personas arrepentidas de su pecado y humillados delante del Señor. El que es de Cristo sabe que nos salvamos, pero por un pelito, por la misericordia de Dios. Y el que comprende eso dice, ay Señor, yo todos los días pienso que de momento me da un calentón y pienso que es el calentón del infierno que me va a tragar, porque por un pelito tú me salvaste. Amén. Y entonces, si me pongo a evaluar si yo lo merecía, me doy cuenta que nada. Amén. Así que tal actitud crea en el creyente una actitud constante de arrepentimiento, porque somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros todos los días, que somos pecadores. Hemos creído en ti para salvación, pero el que es creyente, usted se lo ve en su fruto, un fruto de humillación y un fruto sometido al Señor. Amén. Y usted puede ver el fruto evidente, amén, glorioso, que ciertamente cuando ese fruto vaya a evaluarse en el tribunal de Cristo, dice que allí se pasará el fruto, nuestras obras, por el fuego. Y habrán algunos que llevarán hojas, madero y un montón de paja, y ya usted sabe lo que le va a pasar con el fuego de evaluador. Pero dice que los que llevan oro, plata, piedras preciosas, todo ello se purifica con el fuego evaluador del Señor. Eso nos lo narra la Escritura. ¿Amén? En 1 Corintios capítulo 3 en adelante. Y que es importante, ¿verdad?, todo el consejo de la palabra para que podamos comprender el trasfondo de lo que está hablando el Señor aquí. Así que el propósito de la parábola de la cizaña es que el creyente esté alerta de que el Señor ha dispuesto que lo malo y lo bueno vayan creciendo juntos, pero que nosotros entendamos que no son parte del mismo reino, son del mismo sistema. Lo único que es común para el trigo y la cizaña es que están en este mundo. Ahora, este mundo pertenece al Señor de la cizaña. Los que están fuera de sitio son el trigo. Pero todo este mundo eventualmente pasará a ser reino del Señor y de su Cristo, nos lo dice la palabra, en los reinos, en el reino de los cielos nuevos y tierra nueva que el Señor va a implantar. Pero mientras tanto, los hijos del malo, o sea, del dueño de este mundo, va a crecer en el mismo lugar. Pero volvemos a decir, el trigo obedece al Señor Jesús y la cizaña al diablo, completamente incompatible y completamente diferente. Pero están a nuestro alrededor. La cizaña alrededor del trigo. ¿Amén? Vamos a ver el propósito de por qué el Señor ha permitido esto cuando vayamos, amén, a través de todo. Hay un punto importante aquí que contrasta con la mayoría del pensamiento y la doctrina errónea, dicho sea de paso, de muchos, vamos a llamarle creyentes hoy día. ¿Okay? Usted sabe que se cree en muchos lugares, en muchas congregaciones, el hecho de que el Señor va a permitir que el Evangelio se vaya predicando a través de toda la tierra, y eso es cierto, porque eso nos ha mandado el Señor, pero que todo el mundo se va a ir convirtiendo a Cristo y va a llegar un momento dado que,
como dice Isaías, la tierra será ya el conocimiento de Jehová y nadie tendrá que decirle a su hermano, ven, conoce a Jehová. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y eso va a ser así. Pero eso no es en este siglo. Porque mire lo que nos dice la parábola. Dice, en este siglo, en esta época, antes que Cristo venga, dice, lo bueno, lo de Cristo crecerá y lo del malo va a crecer. Y no solamente dice eso, dice que el trigo, por el contexto bíblico, siempre será un remanente. O sea que en el monte donde está sembrado el trigo, pasa como cuando usted tiene un sembradío y lo deja que vaya creciendo todo. ¿Qué va a pasar? La hierba es más que lo bueno. Pasa más trabajo botando hierba. Amén. Y la hierba, en este caso, en este sentido, la hierba mala no sirve para nada. Entonces por ahí dicen que la hierba mala nunca muere. Pero sí muere, porque ya te ve que la agarran y la echan en el fuego. Pero lo que quiere decir con eso es que, oye, esa hierba mala es persistente. Allá viene la sequía y la buena casi liquidad o liquidad. Y la hierba mala persiste. Eso también es un contexto coloquial que nos ayuda a entender que está la persistencia de lo malo en este mundo como tal. Ahora, ¿qué queremos decir? No es real que todo, por eso dice que hay muchos lugares que se dice que nosotros somos hijos de un reino, hijos del reino. Nuestro Rey Jesús nos ha puesto como reyes y sacerdotes aquí, sacando de la Escritura, y nos ha puesto para que seamos instrumentos para conquistar a las naciones. Por eso es que hablan de conquistar, de tener el espíritu de conquistar las naciones para Cristo, para que todas vayan a ser como Cristo. Y cuando todas sean para Cristo, ahí es que viene Cristo. O sea que va a llegar un momento dado que el mundo se va a ir santificando más y más y más y más. Y entonces viene Cristo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. El mismo Pablo aclara, 2 Corintios capítulo 2, dice, el Señor Jesucristo, vamos a leerlo para que vean, que y aunque haya muchos por ahí, sean buena gente y son un canto de pan predicando estas cosas, olvídese de los cantos de pan. Usted mire para ver si lo que el canto de pan está predicando está en la Escritura o no. Hay cizaña y hay trigo, por eso algo le dije. Mire, 2 de Tesalonicenses 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, verso 1, y de nuestra reunión con Él, o sea, la venida de Cristo, que es lo que termina este siglo, el siglo donde crecen la cizaña y el trigo juntos, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, o sea, de un embustero haciéndose pasar por nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor va a suceder, que es cuando Cristo viene. Pero Pablo le está diciendo, no se deje engañar como que el día del Señor ya es ahora, ya, en estos días. Porque falta algo que ocurra antes que venga el día del Señor, antes que venga el Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? El Señor, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Va viendo, esa es la cizaña en acción. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es un adelanto de lo que el anticristo hace. ¿Usted no se da cuenta que el diablo está imitando al Señor en todo? La cizaña es la imitación del trigo. El anticristo es la imitación de Cristo. Y el reino de este mundo, el reino cizañoso, es la imitación del reino verdadero de Cristo. Pero en lugar de este reino cizañoso ser un Rolex pintado con spray amarillo color pollito, que todo el mundo se da cuenta y dice, ese reloj color pollito no es Rolex. ¿Por qué? Porque cualquiera sabe eso, ¿verdad? Usted lo ve. Es que solamente los que están duchos en la palabra del Señor y están inmersos en la palabra del Señor, no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de llenura del Señor. Pueden darse cuenta cuando la diferencia está ahí. Por eso es que el Señor lo advierte. Pues usted vio, lo que usted leyó aquí, 2 Tesalonicenses 2, va en contra completa de lo que es la fundamental enseñanza de un montón de congregaciones hoy día, hermano. Donde se dice que ya Cristo vino y que ahora estamos ejecutando todo para que
en este tiempo del milenio, dicen ellos que estamos en el milenio, Cristo cumpla su voluntad y todo llegue a ser lleno de la presencia de Dios. Pero para que el milenio ocurra, tiene que haber ocurrido algo antes, que es que venga Cristo. Y Cristo no ha venido. Entonces, no, Cristo vino, dicen, y lo espiritualizan. Amén. Cristo vino en mi corazón. Eso no es lo que dice la palabra. Dice que cuando el Señor venga de su gloria, con todos sus santos ángeles con él, amén, es un asunto apoteósico, catastrófico, amén. Eso no es algo que sigilosamente viene a morar en su vida, porque el que viene a morar en nuestra vida, cuando usted se convierte, es el Espíritu Santo, no es el Señor Jesús. El Señor Jesús va a venir como vino la primera vez, aparecerá a la vista de todos, pero con poder y gloria. Y eso va a ser un evento impactante, apoteósico, tan apoteósico que va a ser el fin de este siglo. Eso no ha sucedido, pero va a suceder. Mientras no podemos ser llevados, dice, cambiados de nuestro modo de pensar, porque está la cizaña sembrando la contradicción. Y usted dirá, ¿y qué es lo malo de pensar que es que el Señor está llenando todo de su gloria? Ahora, pues todo está mal, porque eso no es lo que dice la Escritura. Si usted fuera a pensar de que, ay, todo lo que parece de Cristo, es que Cristo está obrando y todo se está llenando de la gloria de Dios. Ay, sí, todo es que no me importa la iglesia que vaya, y detrás del Calvario tú estás. No sé qué. Sí, persona linda, ¿verdad? Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Y tiene un coro. Dame la mano. Empieza, dame la mano y mi hermano será. Ya está. El evangelio así de por encimita. Si detrás del Calvario tú estás, ¿qué quiere decir eso? Nada, porque lo pusieron para que gime. Entonces, si uno está en esa doctrina, pensaría de que todo está bien. Y si no está muy bien ahora, irá mejorando. Te recuerdo un varón que vino a traernos, ¿verdad? Ese disparate una vez. Fue la última vez que vino aquí. Va a volver. Hay que ser bien celoso con la doctrina, ¿no? Ten cuidado, le dijo a Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Por algo Pablo se lo decía a Timoteo. Es ser bien estricto con lo que dice la palabra. Si no está en la palabra, no vamos a inventar. Pero si está en la palabra, tenemos que ser fieles y diligentes de ello. Amén. Rapidito sobre la parábola. La parábola anterior, la parábola del sembrador. El sembrador, amén, sembraba la semilla. Amén. La semilla es la palabra del reino. Pero aquí, en esta parábola, la buena semilla dice, son los hijos del reino. ¿Qué nos da a entender? Que la semilla del reino, la palabra de Dios, produce hijos del reino. Pues ya aquí, ya la palabra de Dios, la semilla, había dado frutos, y entre esos que crecían eran los hijos del reino, los hijos de la palabra de Dios. Amén. Y entre esos hijos de la palabra de Dios, entonces habían otros que eran los hijos del malo. Una parábola es la continuación de la otra. ¿Cuándo trabajaba el malo? Parte importante, ¿verdad?, de lo que estamos viendo aquí. Dice, mientras dormían los hombres, vino el malo. O sea, bajo la oscuridad, vino el malo y, como diremos en Puerto Rico, guillao. Sembró la semilla mala y se fue. Así mismo anda el diablo. El diablo no va a venir y se va a sentar ahí y dice, by the way, todo, yo soy el diablo, estoy aquí sentado. Tiene mi tarjetita para que me conozca. Por la pestecita me va a conocer. El diablo no se presenta así. Dice que se presenta como un ángel de luz, para que todo el mundo piense que es Cristo. Acuérdese, Juan advirtió sobre el espíritu del anticristo propiamente. ¿Por qué? Porque el diablo anda haciendo eso mismo. El espíritu del anticristo, o sea, el que se parece a Cristo pero va en contra de Cristo, está activo en el mundo hoy. Amén. Fácilmente usted interactúa con los hijos del mundo, amén, predicando la doctrina del mundo, la religión del mundo, la religión cristina, no la cristiana. Y usted seguramente tiene contacto con ellos muchas veces en la semana. Posiblemente conozca mucho, posiblemente muchos son hasta familia.
Pero tenemos que tener la cautela de que hay una diferencia. Amén. Si usted ha creído en el Cristo bíblico, amén, por la Escritura, usted es trigo. Ahora la cizaña va a estar al lado suyo. Le manda la Escritura y dice, yo creo que está al lado mío cizaña. Le voy a arrancar. No, usted lo deja allí. Porque dice la palabra que lo deje allí tranquilo, tranquila. El Señor va a tratar con ellos. Pero usted tiene que ir conociendo el fruto para darse cuenta. Amén. Porque fíjese que hubo unos que se dieron cuenta. Solamente que el Señor les dijo, no intenten arrancarlo, porque esa no es su labor. Van a venir los ángeles, dice, al fin del siglo, y van a separar el trigo de la cizaña. En otro contexto, las ovejas, equivalente al trigo, de los cabritos, equivalente de la cizaña. El Señor usa la misma ilustración agrícola, pero con diferentes personajes importantes. Mientras dormían los hombres. Amén. Según Tesalonicenses 2:7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el malo está trabajando. Mientras todo el día pasa, el malo está trabajando en hacer la maldad. Primera de Juan 2:18 dice, ustedes han escuchado que el anticristo viene, pero ahora ya han surgido muchos anticristos. O sea, antes que venga el anticristo, la bestia, hay muchos anticristos, o sea, muchas personas que están haciendo su obra prácticamente ya. Desde los tiempos que se escribió el Antiguo Testamento hace 2000 años, imagínate si ha tenido chance, va a estar creciendo y sembrando y confundiendo. Amén. En Apocalipsis capítulo 12 le advierte a la iglesia Pérgamo. Le dice, mira, yo tengo contra ti unas pocas cosas que tienes ahí, los que retienen la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2, 14 y 15. Amén. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de Balaam, ¿qué era? El evangelio se vende por dinero. Pero lo que era Balaam era un asalariado, abominación delante del Señor. Y la doctrina de los nicolaitas, el contexto de los nica, son de los que religiosos que pretenden dominar a los demás para esquilmarlos, lo mismo. Lo que una vez llamábamos simonía. La simonía viene de un Simón el mago, que se nos narra en Hechos, que dice que le pidió a Pedro, Pedro, dame a mí de ese mismo espíritu para que yo también eche fuera demonios y pueda cobrar por ello. Y Pedro lo estrujó bien fuerte. ¿Ok? Dije, eres hijo del diablo. Amén. Pero no tiene las cosas puestas en lo espiritual, sino en lo material. Y bien que lo regañó. Porque él lo que quería era, ¿verdad? Dice que había creído. Pero había creído como cree todo el mundo. Pero no había nacido de nuevo el varón. Y Pedro lo reprendió delante de todo el mundo. Eso le llaman simonía hoy día. ¿Qué es simonía? Pues cuando hay personas que pretenden lucrarse del evangelio, ¿sí?, ilegalmente, mundanamente. Y eso lo hay. Todo eso es cizaña de nuestros días. Amén. Uno argumentaría, amén, a pesar de que el Señor tiene un propósito, que aunque el Señor tiene el propósito de que la iglesia, de que la cizaña crezca, amén, de que la cizaña florezca para que dé fruto falso al final, como quiera, el hecho es que los hijos del reino tienen que estar vigilantes. Porque uno tiene que saber dónde está la cizaña. Dice la palabra del Señor que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué dice eso la palabra? Por esto mismo. Porque el espiritual, los hijos de Dios, tienen que saber dónde está la cizaña. No para ir a recogerla, eso no le toca a usted. Amén. Pero usted, si usted sabe qué es, usted tiene que señalarlo también. Amén. Porque si alguien pensaría que el verdadero ejemplo es la cizaña y no el trigo, eso nos toca a nosotros poderlo aclarar. Y aclararlo sin pena y sin ay bendito. ¿Okay? Las cosas hay que decirlas claras. ¿Por qué? Porque el creer en Cristo o no, que él lo podía conllevar en no declarar las cosas claras, es de vida o muerte, hermano. Alguien que diga, yo no creyó en Cristo, va delante del trono blanco allá. Yo no creo en Cristo porque es que como que me confundieron. Eso no es válido. Por más que lo diga. Pero cuán glorioso sería, ¿verdad? Que aún antes de llegar a la presencia de Dios a condenación en esta vida, se le diga, este no es el evangelio es este. ¿Ven? El evangelio no es el del montón.
El de las multitudes, el de la espuma, el de la falsa doctrina es este. Y vamos a la escritura, como hizo Felipe con el eunuco. El eunuco tenía el trasfondo, porque obviamente estaba leyendo el profeta Isaías, quiere decir que creía. Amén. En la doctrina del Antiguo Testamento hasta ahora. Pero Felipe le dijo, ¿sabes qué? Ya todo eso se cumplió. Y de que están hablando ahí de Cristo Jesús. Uf. Y Felipe le había conocido cara a cara. Imagínense qué clase de bendición. ¿De quién habla ahí? Es del que me salvó a mí. Y le llevó todo. O sea, le aclaró esencialmente la verdad de Dios. No lo dejó en el judaísmo. Porque el judaísmo, por más fundamento bíblico que tuviera, no estaba completo. Y menos los judíos, que estaban antagonizando a Cristo, como hemos visto en el contexto de estos primeros capítulos de Hechos, como estamos viendo. Amén. Así que el método que empleó es que esa falsa iglesia de Satanás se va sembrando entre la iglesia verdadera de Cristo Jesús. O sea que hay iglesias que son todos los que Dios ha salvado mediante Cristo. La iglesia es 100% trigo. La congregación es todos los que están juntos, entre los cuales hay iglesia, pero hay otros que no. Hay una congregación, por eso que hacemos siempre la diferencia. La congregación es una cosa, la iglesia es otra. ¿Ven? En la congregación hay muchas personas juntas, congregadas, juntas, pero no todas necesariamente son hijos e hijas de Dios. ¿Ven? Algunos pueden estar en el proceso de creer, pero otros pueden estar en el proceso de antagonizar, porque la cizaña y el trigo crecen juntos. Hay que estar velando, pendiente. Y si tuviéramos una resma de papel, habrá que una resma, ¿verdad? 500 papeles. Se lo podemos llenar por los dos lados, haciéndole las historias de la cizaña que nosotros hemos conocido. ¿Okay? Y de las pretensiones que han querido tener. Desde haciéndose pasar por esto y por lo otro, para ganar la confianza. 2 Corintios 11:21, vaya para que usted vea. Tenemos que estar alerta como hijos del reino. 2 Corintios 11:26, dice así. Pablo narrando su testimonio como apóstol del Señor. En una parte de su testimonio dice, en caminos muchas veces, 2 Corintios 11:26, pero en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, o sea, los judíos, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, personas que en el ministerio de Pablo, cercanos a él, se estaban haciendo pasar por hermanos y no eran. Por eso es que usted tiene que ser bien selectivo, porque no todo el mundo es hermano. Uno quisiera, a veces uno quiere más que ellos. Uno quisiera que fueran. Usted llama al hermano a los que el Espíritu le da testimonio de que es hijo o hija de Dios como usted. Gálatas 2:4 dice, y esto, dice, a pesar de que los falsos hermanos estaban introducidos a escondidas y entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esto dando testimonio de que cuando él, Tito, amén, que sale, ¿verdad? Que es a quien Pablo le escribe la epístola de Tito, era colaborador de Pablo, dice, mire, a libertad nos llamó el Señor. Tito, con todo y que era griego, dice el verso 3, no fue obligado a circuncidarse. No hacía falta. Y esto a pesar de que había un montón de falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Como no le gusta que estemos libres en Cristo, para reducirnos a esclavitud, o sea, para que demos reversa. Y ahora tenían que circuncidar, si fuera por ello, a Tito. Por eso dice, la circuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco. Solamente cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces la que cuenta es la circuncisión del corazón cuando usted ha creído en Cristo Jesús. Amén. Pero para que usted vea que habían unas personas que estaban venando. Dice, aquí está muy contento. Y viene, aquí se llaman muy bien. Y ¡fua! Y entonces viene y trae el chisme. ¿Cuántas personas han venido a traer chisme? Y a traer contienda. Y a traer contención.
y a querer que las cosas se hagan como le da la gana a ellos. Yo conozco a una señora hace poquito, usted la recordará, entre nosotros hace poco, ¿verdad que sí? ¿Se la recuerda? ¿Eh? Ella me dijo, un día le voy a decir a usted la razón por la cual el Señor me trajo a esta iglesia. Ella lo sabía. Y no fue el Señor, fue el Señor. Porque ninguna persona que viene y se pretende estar en comunión con la iglesia del Señor, viene para estar en contienda con la iglesia. Viene para estar yendo en contra de la doctrina de la iglesia. Viene para querer hacer las cosas como la persona quiere y no como el Espíritu Santo está dictando. Viene para traer desasosiego y para traer contienda. El Señor la sacó de aquí. Posiblemente si hubiera seguido, ¿verdad?, nosotros con paciencia, con calma, dando chance a que la persona reconozca y se alinee con la sana doctrina, pero si la persona persiste en eso, pues en un momento dado la sacábamos de acá también. ¿Okay? Porque es importante que la pureza de Dios esté en la iglesia. ¿Amén? Sí sabemos que va a haber cizaña. ¿Amén? Pero eso no quiere decir que ahora nosotros, dice, pues como la Biblia dice que va a haber cizaña, pues ponemos un rótulo, cizaña, welcome here. Bienvenida a la cizaña. Vengan todos los cizañosos y siéntense aquí, porque la iglesia es el hospital de Cristo. Todo eso es una tergiversación de la Escritura. La iglesia dice que es la iglesia santa del Señor. ¿Ah? Baluarte de la verdad. Amén. Dice a ella, columna, y se le ha a ella concedido, dice allá en Apocalipsis, que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para casarse con Cristo. La iglesia del Señor no es cualquier cosa, no es un ventetú, ni es llena de wannabes. Son de personas que de verdad son de Cristo Jesús. Nosotros, que por la gracia de Dios, Dios nos ha salvado, creyendo en Cristo, como dice la Escritura, tenemos que ser celosos con estas cosas. Pero en el celo no puede estar el rechazo. El celo implica amor hacia los que están perdidos, hacia la cizaña, pero también implica cautela. A veces hay unas personas que leen por allá en, no sé si es Santiago, creo que es Judas, que habla, cuando usted vea convencerlo, ¿se acuerda aquello? Dice, wow, pero ¿de qué está hablando que Judas? Judas está muy intenso. Dice, Judas 22 y 23. Mira, Judas 20 al 23. Esto mismo que está diciendo el Señor en la parábola. Mire, Judas 20 al 23, más que un capítulo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué es eso? La venida de Cristo. Dice, algunos que dudan, convencerlos, o sea, de parte, nosotros no somos el Espíritu Santo, pero nosotros estamos como herramienta del Espíritu Santo para estar alineados con la obra que el Espíritu Santo está haciendo en convencer a los que no han creído. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, algunos siguen dudando, otros van a creer por nuestro testimonio y la obra del Espíritu, lo que dice aquí. Y a otros, de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí se ve que tiene un trasfondo bien judío, Judas, y es que es obvio. Dice, hay otros que es un caso perdido. Y el Señor sabe cuáles son esos casos. Usted no, pero el Señor sí. Dice, de esos, de lejito. Y no hay nada malo con estar de lejito, porque usted no va a estar puño y carne con todo lo que usted ve. Porque hay cosas que son bendición y hay cosas que no. Dice, wow, pero así de graves son las cosas. Dice, así de graves son las cosas. Imagínate si es grave la cosa que el Hijo de Dios tuvo que dar su vida para perdonar los pecados de todos. Es que el mundo está podrido, pero hasta la médula, hermano. Por eso es que tenemos que tener cautela. Y sonamos exagerados y somos exagerados y seguimos. No puede ser suficientemente exagerado usted con estas cosas. ¿Ok? Importante. Ahora bien, mire el éxito que tiene el enemigo. La cizaña crece. Pero la parte que a veces uno dice, pero ¿cómo es que el dueño del campo dice, déjala que crezca y no le hagas nada? Uno de manera lógica pensaría que el Señor le diría, tálala, ¿sabes cuál es? Arráncala. Pero el mismo dueño decía, pero si en tu arrancar, primero que ese rol no les toca, porque él dice que los que arrancan no son los segadores, unos ciegan, o sea, unos siembran, cuidan del campo, y otros son los que
recogen, son los que talan. Pues los taladores eran los ángeles, dice el Señor. Unos eran los hijos del reino y otros eran los ángeles. Roles diferentes. Los ángeles saben quién es cada cual. Entonces, si te ve alguna ilustración, en un momento dice que a veces dice, Google, muéstrame una ilustración de cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia. Y si la hace bien, si lo hace con ella, y a lo mejor le hace un relajo allí, pero si la ha hecho alguien que sepa lo que dice la Biblia, le va a poner a los creyentes siendo llevados, asistidos por los ángeles de Dios. Y tú dices, ¿y de dónde salen los ángeles ahí? Pues de aquí mismo. Dice que los ángeles recogerán al trigo en el granero del Señor. Lo llevarán a la presencia y a la vida eterna con Cristo Jesús. Todo esto es parte de lo que la Biblia nos está diciendo. El enemigo tiene éxito y va a aparentar tener más éxito, cizaña, que el trigo. Tanto que la cizaña ahoga o pretendería ahogar al trigo. Tan es así. Hubo ocasiones, por ejemplo, Elías decía, ay Señor, yo estoy muerto de miedo. ¿Qué haces ahí metido en la cueva, Elías? Ay, es que yo he sentido un vivo celo, un fuego en mi corazón por predicar tu palabra. Amén. Pero me da miedo. Y sale, decía que aparecía un fuego fuera de la cueva y quemaba los montes. Y después venía un torbellino, un viento, y embarataba las piedras. Y volvía y le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Y dice que al final de todo, en lugar de venir un cataclismo, vino un silbo apacible y delicado. Como cuando usted, una brisita, es tranquilo, dice. Le pregunta otra vez, ¿qué haces aquí en la cueva metido Elías? No, mandé para la cueva. En otras palabras, dice que yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y solamente yo he quedado de los que quieren hacer tu voluntad y me buscan para matarme. Isabel está buscando para matar. Y le dice, sal de allí y vete a predicar. Y vas a ungir a este como rey de aquel, a este por otro, a aquel Hazael. Eventualmente se daría los cuentos de la historia de Eliseo más adelante. Y todo ello tú harás esa obra. Amén. Y no protestes porque hay un montón, ¿verdad? Dice, hay 400 que no doblaron rodillas ante los ídolos. Y ellos son los que me sirven. Como que dicen, no es verdad que quedes tú nada más. Tampoco es que hay 50 millones, pero hay 400 que me sirven de corazón. O sea, hay, pero poco. Aun cuando la cizaña crezca y todo parezca que la cizaña se comió el trigo está ahí, porque es por el poder de Dios que prevalece. Amén. Ahora, la cizaña nunca será trigo y el trigo nunca será cizaña. Esa parte es importante. Nunca uno se transformará en el otro a menos que Dios, el dueño del campo, lo transforme. Por eso es que la cizaña por sí sola, por todo lo que haga, por todo lo que quiera, por más que puje, no se va a convertir en trigo. El único que la puede transformar es el dueño del campo del trigo. Y usted dice, ¿y cómo hacer eso? Si una cosa es una y otra cosa es otra. Y es que está el asunto milagroso de la transformación de la obra que hace Cristo Jesús. Usted nació cizaña. Nadie nace trigo. Usted nació cizaña. De momento, usted conoce al Señor, el Señor lo transformó en trigo. Usted era olivo del monte silvestre, dice Pablo en Romanos. Pero entonces se convierte a Cristo. Ahora es olivo del aceite más fino que hay sobre la tierra. Y te dice, ¿de dónde sale la finura? Si no había ninguna. Esa es la obra misericordiosa que hace el Señor en nosotros. Y resumiendo, hermano, va a crecer en la cizaña. Pero al final y al cabo, lo que dice ahí claramente se va a cumplir. ¿Okay? El trigo, amén, se va a recoger en el granero. ¿Okay? Y la cizaña se va a recoger en manojos. El trigo se va a recoger en el granero, o sea, en el depósito donde va todo el que es de Cristo. A ese depósito es el que se refería Pablo. Mas yo sé, dice, a quién he creído. ¿Amén? Y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Él sabe dónde Él me va a poner. ¿Amén? Ahí en ese lugar donde va a estar el pueblo de Dios. Pero por allá, cuando venían, dice,
el aventador, dice la palabra del profeta, el aventador está en su mano. O sea, el aventador era como un abanico gigante o una sábana gigante donde tiraban el trigo con toda la paja y la cáscara y cuanta cosa y hojas de todo. Entonces, esos habían unos que cogían la sábana y u otro venía con una pala y tiraba el trigo para arriba, y había otro allá con el aventador que era soplando. Si fuera en nuestros días, pues sería un abanico grande, eléctrico. Pero en aquellos tiempos. Entonces, cuando subía el trigo, con todo y paja y toda la mezcla, soplaba el aventador y el aventador tiraba para allá la paja y la cáscara. Y abajo en la sábana, cada vez que iba filtrando, o sea, en el proceso caía la semilla del trigo pura. Agarraban esa semilla, la echaban en el depósito y la paja se iba amontonando allá. Después agarraban todo eso y le pegaban fuego. Es esto mismo que va a hacer aquí. ¿Quiénes son los que separan uno del otro? Los ángeles, dice la palabra. Amén. Por eso es que es importante, ¿verdad? Resumiendo todo esto, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos manda y nos alerta con esta parábola? Vamos a resumir para ir terminando. Primera conclusión, ¿ok? Es inútil reformar la cizaña. O sea, reformarla en el sentido de decir, la cizaña está bastante bien. Necesita uno que otro arreglito. Y un arreglote necesita. La cizaña lo que necesita es convertirse a Cristo. No puede ser pasarle la mano por encima, meterle el morol, brillarle, echarle perfume. La cizaña tiene que ser convertida en trigo. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Señor. Y qué importante que nosotros como iglesia comprendamos eso. O sea, porque usted dice, hay algunos que están metidos en un movimiento de falsa doctrina, pero quieren reformar ese movimiento. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Usted predique el evangelio, no la solución para remediar lo irremediable. El remedio de lo que está corrompido es convertirse a Cristo. Eso es lo que el Señor hace. Segundo lugar, tenemos que vigilar. Una advertencia para cuando uno no está vigilando. Usted no puede estar en el campo del embao. Tiene que caminar alerta. Camine gozoso. Camine en paz con el Señor. Camine lleno de la presencia de Dios, pero camine alerta. ¿Okay? Contra todas estas cosas. Porque a pesar de que la cizaña va a crecer en todos lados, ¿por qué tiene que crecer aquí? No dice, la cizaña crecerá a la cañona en todo lugar. La cizaña crecerá en el mundo. El mundo es el campo. Pero no tiene por qué crecer en la congregación. Por eso la palabra del Señor nos manda a estar vigilantes y velando. ¿Amén? Pero ¿y si el propósito del Señor es que llegue cizaña y se convierta a Cristo aquí? Gloria a Dios. Eso no lo sabemos. Por eso es que dice, no la arranque de un jalón. Amén. Ve esperando. Pero don't warm up a la cizaña, como dice, no te encariñes. Está pendiente siempre, alerta. Porque si la cizaña se cree en Cristo y se convierte en trigo. Entonces ahora sí es hermano y hermana. Amén. Para siempre. Por lo bueno. Pero tenemos que estar pendientes como iglesia. Tercero, ¿ok? El amor de Cristo va hasta el punto de decir, no arranquen la cizaña para que no se vaya enredado con la cizaña algunas partes del trigo. Amén. Porque el Señor da chance a que todos procedan al arrepentimiento. ¿Amén? Eso muestra la misericordia de Dios. ¿Amén? Por un lado, esto no quiere decir que vamos a tolerar a los impíos en la iglesia. Puede que se congreguen. Han venido mucha gente con mala intención. Una vez vino uno con el dilema este de las versiones de la Biblia. ¿Te recuerdas aquello? Y vino que eso, yo soy de tal persona, yo vino de allá de unos seminarios por allá de Florida, y vengo con todo esto, y yo, sí, qué bueno, sí. Pues se congregó una vez, después estuvo con nosotros otra vez, y se veía como bien GI, literalmente GI, porque tenía como ese corte militar. Y yo digo, oye, ¿quién es en qué iglesia usted congregaba allá y acá? No, yo no me congrego en ningún lado. No. ¿Y quién fue el que te envió para acá de misionero? O sea, ¿quién era
la iglesia que te avala. No, yo no tengo a nadie. Está mal, pero completamente medio raro, ¿verdad? No sabía dar testimonio ni nada. ¿Y de dónde fue que tú dijiste que tú? Yo vengo de tal persona, de aquel predicador, de lo dejamos tranquilo. A la tercera vez que vino dice, no, mira, es que lo que pasa es que la que es la verdadera palabra de Dios es la King James, la versión en inglés. Y la King James es tan pura que no hace falta nada más. Ella corrige hasta el griego original. Y yo le dije, me acuerdo yo como ahora frente en el balcón donde estamos congregados, te dije, ¿sabes qué, varón? Todo eso no es aquí. ¿Okay? Porque aquí no vamos a litigar sobre las versiones de la Biblia. No estamos bien claros de todo. Y todo eso que tú estás predicando, por más buena intención que tú tengas, y yo no lo creo, haya buena intención, ustedes están pretendiendo dividir el pueblo de Dios por cosas de versiones que ustedes dicen son puras y no son puras. Porque la versión en español que tú predicas es una traducción de una traducción. Por definición, no puede ser más pura o perfecta que la nuestra, que la versión Reina Valera que usamos. Amén. Y el Espíritu Santo que nos dirige a nosotros, entiendo que te dirige a ti también. Pero evidentemente no. Así que vamos a dejarlo ahí para que sepa que aquí no es. Yo no le invité. Si tú persistes, si tú desistes de ellos, te congregas con nosotros. No, Sánchez Sánchez, chance no. Pues ya no los conoce. Vienen militantes a predicar, a separar. Y la consigna, o sea, la agenda es, llegan, se sientan, empiezan a carcomer a los hermanos, a crear divisiones y a pararse dentro de la iglesia como tal. Como uno los ve, los fildea, 3 veces fue. De ahí para adelante, no es aquí. Pues a ese se le dijo, no es aquí, se le dijo claramente, nuestra convicción son estas. Porque hemos visto iglesias en el oeste que se dividieron y vinieron a un litigio por caer de tontos en estas cosas, por no estar vigilante. Hay que estar vigilante. Uno piensa que todo el mundo que viene por ahí a la buena de Dios viene bueno, buena gente y se le ve la pinta de bueno. Tenga cuidado con lo bueno. ¿Okay? Con lo que se ve bueno. Importante que nosotros tengamos, ¿verdad?, ese discernimiento. Y por último, qué terrible es el destino de los impíos. Dice que los recogerán y los echarán en el horno de fuego. Bien claro, es un fuego literal. Usted se da cuenta que todos los elementos de la parábola, el Señor los explicó, dice, los que ciegan son los ángeles, el que siembra es el Hijo del Hombre. Amén. El campo es el mundo. Pero dijo, el fuego es esto. No, el fuego es el fuego. El fuego es fuego. El fuego es el fuego literal. Que está reservado para el diablo y sus ángeles. O sea, el Señor de este mundo, del campo de este mundo. Los ángeles, que son los demonios, y todos los que le siguen. Lo dice claramente, ¿verdad? Estuvimos viendo en este martes. Allá en Malaquías lo advierte. Va a llegar el día de Jehová, ardiente como un horno. Dice, y todos los que hacen maldad, dice Malaquías 4, 1 al 3, serán estopa. Viene un día ardiente como el horno y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Estopa es como la pelusa de las alfombras. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus aras traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Ve el contraste? Lo mismo que el Señor Jesús está diciendo en esta parábola. Así que todo ello nos enseña la parábola, a estar alerta, sobre todo. Ojo al pillo, literalmente. ¿Amén? ¿Usted se acuerda cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén? Cuando el pueblo empezó a regresar de allá de Babilonia. Dice que en una mano tenían, ¿verdad?, ya sea la pala o ya sea el balaustre para ir arreglando los muros, y en la otra tenían la espada. Estaban trabajando y iban trabajando y dice, chequeando por si acaso venían los malos. ¿Te acuerdas? El Sanbalat, el Tobías y el otro anduleta que él se me olvida, eran 3, que no querían que se hiciera la obra de Dios. Eso es paralelo a lo que estamos viendo ahora.
¿Qué hicieron? Pues, tenemos que estar velando, no podemos trabajar. O como tenemos que trabajar, no podemos estar velando. No, vamos a hacer las dos cosas. Así tiene que estar el creyente hoy, hermano. Alerta a todo. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Mientras estamos alerta, el Señor sí nos llama a no rechazar la cizaña, a predicarle claramente a Cristo a la cizaña. Porque acuérdese, cizaña éramos nosotros también. Y el Señor nos cambió, nos transformó a trigo. Amén. El Señor es bueno. Oramos. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu bendición, por tu palabra santa. Gracias por ella, Señor, porque ella no solamente nos llevó a Cristo Jesús, sino que también nos advierte sobre cosas importantes, Señor, en este mundo, en tu reino, en este mundo, entre el reino del malo. Nos advierte, Señor, a estar alertas, pendientes a todo. Especialmente, Señor, aquellos que se hacen pasar por creyentes y no lo son, de los cuales tenemos que tener misericordia. No convertirnos nosotros a ellos, que se conviertan ellos a nosotros por medio de tu poder, Señor. Salva, Padre Santo, a las almas confundidas. Tenemos que decir que ciertamente habrán unos que saben que lo están haciendo mal, pero yo estoy seguro que la mayoría no sabe que están siendo engañados. Alúmbrale, Señor, con tu palabra. Utilízanos a nosotros como instrumentos, Padre, para que vean que no es el camino ancho a todo dar, sino el camino angosto el que lleva a la vida. Y por ello, Señor, permítanos a nosotros así mismo seguir celosos en tus caminos, Padre Santo, guiados exclusivamente por tu Espíritu Santo a la verdad que está en tu palabra. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Ahora, Padre, seguimos intercediendo por aquellos que están perdidos. Utilízanos a nosotros como instrumento, Padre Santo, de la verdad de tu palabra, Padre. Trae, Señor, como dice tu palabra, a tu iglesia cada día los que han de ser salvos. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, a salir de aquí. Llévanos con bien a nuestras casas, Padre, con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios me les bendiga. Saludos.